Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta. Panorama Actual. Buenos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Panorama Actual es un vocero de la clase trabajadora de la República Dominicana. Nosotros siempre estamos en defensa de lo que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Como siempre, Nino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, para tratar con ustedes temas de interés. Un saludo, hermano. Saludo a ti, saludo a los televidentes, saludo a la gente que nos sigue en las redes sociales y también en los Estados Unidos. Saludos para todos, llamando siempre a la cordura, en estos casos, a tener siempre la medida de vigilancia. Distanciamiento e higiene, porque vivimos un tiempo especial. El mundo vive un tiempo especial. Y ese tiempo especial implica salud. Y la salud tiene que ver necesariamente con la vida. Ese es el objetivo nuestro en estos tiempos, mandar siempre ese mensaje y decirle, bueno, que estamos aquí en otro programa de Panorama Actual. Efectivamente, así es. Hoy tenemos un programa muy completo, tendremos dos invitados, uno de ellos es Rafael Caraballo, es presidente de la Asociación de Empleados del IDSS que está pasando por una situación muy difícil. El IDSS fue eliminado por decreto y sus empleados están siendo reubicados, por lo que resulta que una gran cantidad de esos empleados que supuestamente fueron reubicados aún no han cobrado y todavía hay una gran cantidad que todavía no han sido reubicados ni tampoco han cobrado. Es una situación muy difícil en este tiempo de pandemia. Y tenemos también otro invitado. Sí, es el doctor Werner Félix, miembro de la Academia Dominicana de Historia, profesor universitario, un agente con mucha calidad para hablarnos de un tema que tiene que ver con la autoridad. Los toques de queda en la República Dominicana. Evolución de estas medidas que toman los gobiernos en casos especiales en el país, se han tomado en el país a través de la historia desde que somos una república hasta esta fecha. Un tema interesantísimo. Así que participe con nosotros en estos temas tan interesantes en este programa de hoy, Panorama Actual. Así es. Conozca todo lo que tiene que ver con los toques de queda en República Dominicana. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Nueva vez, el presidente de la República ha solicitado el estado de emergencia, porque el estado de emergencia que tenemos en el país se vence la próxima semana. Y ya con el plazo encima, para continuar entrando en la demás etapa del proceso de apertura económica, tienen que haber las condiciones para que se pueda hacer sin el riesgo de que haya un rebrote en la República Dominicana. Hemos visto cómo líderes de oposición se han pronunciado, por lo menos diciendo que no van a aprobar otra extensión del estado de emergencia. Yo creo que sería una insensatez mezclar los temas de salud del pueblo dominicano con el tema político. A mí me parece que el buen juicio tiene que empoderarse de los líderes políticos de la República Dominicana y entender que estamos frente a una pandemia que, por suerte, en la República Dominicana no ha sido de efecto mucho más lesivo para la salud del pueblo dominicano. Entonces, para continuar de manera segura este proceso de apertura, se hace necesario que mantengamos los controles como el toque de queda, entre otras medidas que el gobierno ha dispuesto para poder lograr que las personas se queden confinadas en sus hogares sin que salgan a lugares donde se va a reunir mucha gente, que puede provocar evidentemente que el contagio de las personas. Nosotros entendemos que hay que extender nueva vez el plazo para dar la oportunidad a las autoridades de poder seguir aperturando la economía, de modo que todos los trabajadores y trabajadoras que todavía no se han incorporado
lo puedan hacer sin el mayor trauma y que la República Dominicana pueda en breve plazo iniciar sus actividades productivas de manera general. Entonces, en ese sentido, nosotros quisiéramos hacer un llamado a la prudencia del sector político de la República Dominicana, de nuestros legisladores, de los legisladores del Senado, que de seguro lo van a aprobar porque ahí el gobierno tiene mayoría, y en la Cámara de Diputados, que es que hay una mayor pluralidad, que asuman con responsabilidad el momento histórico que representa esta coyuntura para la salud del pueblo dominicano. Y ciertamente hay que continuar reabriendo la economía porque, como hemos dicho en otras oportunidades, este país tiene que volver a la normalidad dentro de este nuevo esquema que existe en el mundo, donde evidentemente que vamos a tener que vivir de otra forma, tomando medidas de precaución hasta que este tema esté inmunizado la mayoría de la población o se encuentre una vacuna que pueda resolver el problema que representa este virus que ha contagiado al mundo y que ya son miles y miles de muertos que se cuentan en todo el mundo como parte de esta situación de pandemia o de una situación ya no de pandemia, porque ya no es una pandemia, es una epidemia, de acuerdo a lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Por lo que nosotros entendemos que no debemos vincular el tema político con el tema de la salud. Llamar a los trabajadores y trabajadoras del país a que sigan asumiendo la orientación que en materia de salud y de prevención y de los protocolos se están tomando para que podamos salir de esto lo más pronto posible y pedirle, como siempre, a las autoridades del gobierno que amplíen los programas sociales, que mantengan los programas sociales que tenemos para que la gente pueda aguantar esta situación que no deseamos ninguno. Pero además, o sea, no desea nadie en la República Dominicana, pero además también que la medida que se vaya incorporando a la economía, como hemos dicho algo, no represente esto violación de los derechos de los trabajadores, como está diciendo la Organización Internacional del Trabajo. La reapertura económica tiene que darse con trabajo decente, con diálogo social, en donde la participación de los actores indudablemente que sea algo de primer orden. Así que vamos a esperar que hoy en el Congreso, hoy y mañana, en el Congreso de la República, los senadores, los diputados puedan entender que es necesario mantener este estado de emergencia para poder controlar de manera definitiva los rebrotes que pudieran surgir de esta pandemia, que ojalá y no surjan en ninguno y que sigamos viendo que entre la medida que hagamos más pruebas, puedan identificarse las personas que estén afectadas con esto y que se produzcan los aislamientos que tienen que producirse como forma de que esta pandemia ya pase a ser historia para la humanidad y sobre todo para nuestro país, la República Dominicana. Así que sigamos apoyando las medidas que son necesarias para que salgamos de esta crisis. Hasta aquí el comentario y nos vemos la próxima semana. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Panorama actual. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú.
¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Rafael Barrera Caraballo es un destacado dirigente sindical de muchos años, que tiene una impronta dejada en trabajo social y político en su sector de Villa Duarte y también fuera de Villa Duarte. Es de los dirigentes fundamentales de los trabajadores y técnicos del desaparecido IDCS, el Seguro Social. Y además encabeza, en estos momentos encabeza la gestión para que el decreto del Presidente de la República se cumpla a cabalidad, que tiene que ver con el traslado de los empleados profesionales y técnicos del IDCS a que sean distribuidos en distintas instituciones del Estado Dominicano. Rafael Barrera Caraballo, además un destacado dirigente político, y tiene en su haber un premio Guinness. Él es de la gente que en el mundo tiene un premio Guinness para el país de dominó, por haber reunido la mayor cantidad de mesas de dominó jugando en un momento determinado. Yo creo que ese día él no lo propuso, pero se dio y fue contabilizado. Y Barrera Caraballo tiene, yo creo que de los 5 o 6 dominicanos que tiene un Guinness es este distinguido amigo Rafael Barrera Caraballo. Vamos a hablar entonces con un premio Guinness el día de hoy. Gracias, amigo. Bienvenido Caraballo, presidente, hermano. ¿Cómo está todo? Bien. Caraballo, cuéntanos, ¿cuál es la situación que está pasando en el ya casi cerrado Instituto Dominicano de Seguros Sociales y sus filiales, como la ARS Salud Segura, las estancias infantiles, la prestadora de servicios? ¿Qué está pasando con todo ese personal? Fíjate, a raíz del presidente Danilo Medina, en la rendición de memoria del año pasado en el Congreso, anunció el cierre definitivo del Seguro Social, reconocido por todos. Mandó un proyecto de ley al Congreso y salió la ley 397-19 que mandaba a cerrar la institución. Esa ley en su artículo 44 manda a reubicar el personal activo en funciones en el IDCS, acogiéndose a la ley 4108 del Ministerio de Administración Pública. ¿Qué ha sucedido?
Las estancias infantiles fueron trasladadas a INAIPI. El departamento de pensiones fue trasladado a Hacienda y el ARL se convirtió en el IDOPRIL hoy en día. Quedando personal. ¿Y la ARS? ARS se queda porque pasó a Senasa nada más la cartera de afiliados. Ok. Senasa no quiso asumir la totalidad de los empleados, que eran 500 y algo de empleados, y asumió una pequeña parte. ¿Qué resulta? Quedábamos 2.300 empleados en la institución y de un momento a otro, en plena pandemia, comienzan a emitir unos traslados al personal de la institución. Que todos los compañeros de labores tengan que salir del mandato que dio el presidente de quédate en tu casa. Tienen que comenzar a asistir a finales de abril y a comienzos de mayo, a mediados de abril, a ir al departamento de personal de la institución a retirar traslado para diferentes dependencias del Estado. Una parte de nosotros, los empleados, que fue trasladado a salud pública, al día de hoy no ha cobrado el mes de abril y el mes de marzo. Como consecuencia de ese no pago a esos servidores públicos, este lunes 1 de junio dejan de recibir los beneficios que le da la Seguridad Social, porque ya dejaron de cotizar en marzo, que fue la última vez que cobraron y cotizaron al sistema. Yo visité el Ministerio de Salud Pública, el reclamo, son 53 compañeros que están en Salud Pública. Hay otra parte que está en el Servicio Nacional de Salud, otra está en ONSA, en diferentes instituciones, que había primero resistencia para recibir los traslados. Pero el caso más lamentable es de Salud Pública, porque tenemos 53 compañeros que a partir del lunes, ellos y sus dependientes, ya no tienen protección en salud. Es un caso grave. Con una pandemia en curso, ya tú no tienes protección, ni tú ni tu dependiente, eso es grave. Yo fui al ministerio ayer con una comisión de la Asociación de Inspectores, Promotores y Profesionales del Seguro Social, a hacer el reclamo pertinente, y lo que nos dice que están trabajando en el tema. Pero están trabajando en el tema desde marzo, que fue el último cobro que hicimos, que lo pagaron el 20 de marzo. No se cobró abril, no se ha cobrado mayo. Me acaban de informar que a unos cuantos compañeros ya le comenzaron a depositar, porque tampoco habían cobrado el mes de mayo, lo que cobraron el mes de abril a través de la institución madre, el IDSS, y tenemos esa situación. Hay compañeros de la ARS, de nivel superior, que no han cobrado su salario y no saben en este momento, al día hoy, 29, en qué pie están parados con sus puestos de trabajo. Y más grave más aún el asunto. Cuando tú ingresas a la Contraloría, introduces tu número de cédula, tú apareces, no apareces como empleado del Estado. Así que prácticamente tú estás cancelado. Claro. Eso es que te sacaron de la nómina. Te sacaron de nómina y sacaron de todo. No existe para el Estado ya. Aparte de eso, hay más de 130 compañeros con la edad requerida de trabajo y edad biológica para ser pensionados. Tampoco se ha hecho nada con ellos. ¿A quién acusamos de esto? Acusamos directamente al asistente del ministro Montalvo, la licenciada Paola Johnson, encargada del gabinete presidencial, que fue que en plena pandemia comenzó a mandar traslados. Todavía hay más de 200 compañeros que no le ha salido su traslado. Y las instituciones, con este problema que hay, de que todo el mundo estaba en su casa y ahora que está regularizando las instituciones estatales, ha creado satisfacción de que los compañeros estamos ahora en un limbo jurídico, laboral, que no sabemos cómo resolverlo. Barrera, ¿de cuántos trabajadores hablamos? Bueno, inicialmente eran 2.300 trabajadores que estábamos sin reubicar. Ya la gran mayoría está reubicado, ¿verdad? En diferentes dependencias.
Hay dependencias que le han pagado unos cuantos. Hoy me dijeron que el Servicio Nacional de Salud le comenzó a pagar a unos cuantos, a otros no. Pero es un tema que está trayendo serios problemas. Como tú cobras el mes de abril, como el día 10 de mayo, y ahora te están pagando a mayo 29, tú no sabes dónde va a cobrar junio. ¿Y qué van a hacer contigo en esas instituciones? Ejemplo, en el SENASA mandaron una cantidad de compañeros y lo que dice la encargada del SENASA es que tiene que depurarlo. Ver el perfil y una serie de cosas. Compañeros que tienen más de 20 años de labores ininterrumpidas en una institución y llegan allí a buscar un puesto con su perfil y todo, entonces quieren ahora evaluarlo, a ver qué van a hacer con ellos. Entonces, yo no sé, la palabra del presidente Danilo Medina está entredicho porque él prometió a todos los trabajadores del IDSS que no tuviéramos ningún tipo de aprensión con lo que iba a pasar con el seguro porque sus empleos estaban garantizados. Y no ha sido así. ¿Qué va a pasar entonces con aquellos empleados que no sean reubicados? ¿Serían despedidos y se les daría sus prestaciones laborales? Entre comillas, supuestamente van a reubicarlo a todos. Yo quiero decirte algo, que la ley aquí es muy compleja. Esa ley de administración pública de 2008, el compañero trabajador que entró de 2008 para acá, tú sabes que no recibe ningún tipo de beneficio por sus labores de liquidación. Pero aparte de eso, yo te quiero decir algo. Aquí hay empleados, trabajadores, que se le deben sus prestaciones desde cuando el gobierno de Hipólito, del 2000. Y eso no se le ha pagado. ¿De hace 20 años? Sí, no se le ha pagado. ¿De hace 20 años? Sí, es que esto es así, eso no funciona. Barrera, ¿qué funcionario de muy alto nivel del gobierno está manejándose con usted en este caso? ¿Con quién ustedes tratan directamente? Nosotros actualmente no tenemos ningún tipo de comunicación al nivel presidencial. Lo hemos auxiliado, como es lógico, con el compañero Jacobo Ramos, presidente de nuestra confederación, de la cual somos afiliados. Y Jacobo nos ha ayudado mucho, ha tratado de conversar con el ministro Montalvo, que es la persona que está encargada de este proceso, en instrucciones del presidente, y hasta el momento, hasta el día de hoy, no hemos recibido, yo hablé con Jacobo hace alrededor de una hora y algo, y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Nosotros tenemos programado como asociación hacer una movilización de protesta en las instalaciones de salud pública con nuestros afiliados para protestar, porque no es posible que en este tipo de pandemia quédate en tu casa, no tenemos por qué comprar la leche a los niños, no tenemos por qué pagar la luz, teléfono, comprar comida, y no estamos en ningún programa del gobierno. Eso es inhumano, eso es abusivo para un trabajador. Creo que tiene culpa de lo que está pasando en el país y lo que se le prometió para resolverle su caso de su empleo. De los 2000 y tantos, ¿cuántos han sido reubicados y que están pagándole? De esos 2000 y tantos, ¿cuántos? Bueno, actualmente, que no están cobrando, que no han cobrado abril y mayo, sabemos, porque yo me incluyo, porque yo tampoco he cobrado, tengo que incluirme. Tenemos alrededor de algunos, actualmente, de esos 2 meses, unos 70 compañeros. 70. Que no han cobrado. Sí. De los 2000. Sí, porque el resto cobró por la nómina del seguro. Sí. Este mes le iban a pagar una parte por la nómina del seguro. Estamos esperando a ver si a los restantes compañeros, a ver por qué mecanismo de la institución han sido trasladados, se les va a pagar. Okay. Pero hoy fue que comenzaron a salir unos centavos. Tenemos información de que el Servicio Nacional de Salud, el pago va a salir un poquito retrasado por las contrataciones que hicieron. Ellos hicieron un anuncio público. Estamos en un compás de espera por los compañeros que han trasladado a ese servicio. Escuché a Chanel Rosa que dijo con mucha propiedad, Chanel Rosa, que es el director de Servicio Nacional de Salud, que lo escuché decir que los empleados del ISS no tienen que tener ningún temor. ¿Qué tan cierto es? Bueno, en el caso del Servicio Nacional de Salud, creo que Chanel tiene sus razones, porque hasta el momento ahí se le pagó
Se le pagó a todos esos servidores públicos que fueron trasladados al servicio, se le pagó por la plataforma de cobro del IDSS, y ahora se le prometió el pago de este mes mayo a través de la nómina del Servicio Nacional de Salud. Ahora hay que ver si en verdad es cierto, pero él se comprometió a hacer el pago. Bueno, una cosa qué situación tan terrible esta. Esperamos que el gobierno pueda actuar de inmediato, porque como tú dices, ¿cómo van a pagar comprar leche de los muchachos, los alimentos? Además, en un tiempo de pandemia, ¿cómo que está mandando con la confusión que tenemos por lo propio del COVID-19? Imagínate la confusión que genera con todo esto que tiene que ver con su depresivo. Empleados, sí, es terrible. Agradecer tu participación, de verdad, y esperamos que el gobierno responda y lleve tranquilidad a todas las familias que están pasando por esta situación. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme a través de su medio. Yo sé que es bien visto a nivel nacional. Este medio es tuyo, Barret. Gracias. Siempre la orden. Gracias a ti. Panorama Actual. Los dominicanos nos levantamos con las siguientes precauciones. Las mascarillas son obligatorias. El toque de queda de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. El metro, teleférico y OMSA operarán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El transporte público operará por debajo de su capacidad para garantizar el distanciamiento. Personas con síntomas de gripe o fiebre deben consultar a su médico. Personas mayores de 60 años, VIH positivo, con insuficiencia renal, tuberculosis o cáncer se quedan en casa. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. La salud más cerca de ti. 56 nuevos hospitales. 3.700.000 dominicanos en régimen subsidiado del SENASA. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET,
realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Copunacet, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Bien, amigos, recibimos al doctor Werner Darío Félix, un historiador, es una persona que conoce temas muy importantes de la historia dominicana. Y para el día de hoy le hemos traído para un tema que para mí es trascendental, porque la gran mayoría de los jóvenes, no solamente de 18 años, sino de más edad, digamos que de los 84 para acá, nunca habían vivido el tema de un toque de queda. Para muchos, esta es una experiencia nuevecita. Bienvenido, Werner Darío Félix. ¿Cómo te sientes? Siempre un placer, Edwin. Gracias. Estoy muy bien. Gracias, Nino, por la invitación. Su programa aquí. Tú sabes que ustedes. Werner ya es un vínculo familiar, porque donde yo vivo, viven sus tías y tíos también. Sí. Y tenemos un tiempo, o sea, conociendo, trabajamos una vez juntos y siempre está como mira, Werner es miembro de la Academia Dominicana de Historia, miembro de número, ¿no? Miembro de número ya. Sí, no, miembro de número, porque hay miembros correspondientes que son los que están en el turno esperando, pero ya Werner es miembro de número. En el turno. En el turno. Están ahí. Están ahí, pero están en el turno. Es un gran honor, un gran honor. O sea, como quiera es un gran honor, pues si tú en turno entras en como quiera. Entonces, trabaja como en el Senado, en una de las direcciones legislativas, autor de varios textos de historia, entre ellos textos sobre su pueblo de Cabral, y tiene uno sobre los toponimios, ¿no? Así que se llama. Bueno, sí, la toponimia dominicana. Toponimio dominicano, que es interesantísimo. Este distinguido caballero dominicano, historiador, con él vamos a conversar en el día de hoy sobre un tema que ya es de un avanzado. La República Dominicana ha tenido una historia muy accidentada de fundación de la República en 1844. En ese periodo han sucedido casos que la nación ha tenido que, por fuerza mayor, ha tenido que suspender sus actividades. Es el llamado toque de queda. Sí. Y es una acción que para muchos es extraña, como dice Edwin, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué paran la nación? ¿Por qué se para todo? Entonces, nosotros queremos, pues, hacerle un aporte al país y a la nación con este distinguido historiador dominicano que nos hable de lo que han sido en la República Dominicana los toques de queda. Werner. Claro. Sí. Yo quiero, Werner, antes de que tú comiences a hablar, que en la edad que yo tengo, si se produjo un toque de queda, yo todavía no tenía la plena conciencia de qué era eso. O sea, quizá yo no estaba en mi mayoría de edad, en el pleno acción, sino que estaba bajo el control de mis padres todavía. Así que vamos. Eso depende. Tú, en el 98 tú tenías cercano a... el 98. ¿Qué pasó en el 98? Bueno, cuéntame, a ver. En el 98 se produjo el último toque de queda en el país. La diferencia de ahora era que fueron toques de queda regionales y provinciales. Ah, ok. Dependiendo dónde hizo más efecto el huracán George, de aquel 22 de septiembre. Sí, correcto. Pero mira, en el 1998 tuvimos uno de los toques de queda más largos de la etapa contemporánea, que fue en la región este de unos 74 días. ¿En la región este? En el este. ¿Y qué hora fue? En un principio era a las 8 a 6 de la mañana y después se varió de 10 a 5 de la mañana. ¿Tú hablas de qué año, güey? 1998. 98. Sí, el toque de queda duró desde el 28 de septiembre, no, mentira, desde el 23 de septiembre hasta finales de noviembre, en el este. Eso cuando George, Cuando George, sí. Si ese toque de queda no afectó al Distrito Nacional o en ese entonces, por eso yo no lo recuerdo, o sea, no lo viví. Sí. No lo viviste tal vez porque solo duró un día.
En el Distrito Nacional solo fue un día, que fue la noche del huracán, y ya no hubo más toque de queda. Ahora, en San Cristóbal y en Puerto Plata y en algunos pueblos del Cibao se prolongó hasta el 26-28, pero donde realmente el toque de queda llegó lejos, llegó largo, fue en el este, desde Atomayor, San Pedro, hasta Higüey, con todos los pueblos. Se enmarcaba dentro de lo que es una medida de protección del turismo de la época, que estaba floreciendo en esa zona. La zona, claro. Sí. Entonces nos remitimos a que el toque de queda más reciente, antes de los actuales, fue en 1998. El más reciente fue en el 98, exactamente. Quizás tú tienes este dato. Sería interesante. Sabes que en este momento, para el toque de queda, el gobierno tiene que contar con la autorización del Congreso. Sí. Entonces, el Congreso tuvo que reunirse y darle poderes al gobierno de entonces. No, lamentablemente, en el 1998 y en el año 1979 fueron toques de quedas dictados solamente por el Poder Ejecutivo sin autorización del Congreso. En realidad fueron toques de queda desde el punto de vista constitucional inconstitucionales, porque los toques de queda son restricciones de la libertad de tránsito. Claro. Y en el 98 y en el 9 no se dio esa autorización por parte del Congreso. Leonel Fernández lo hizo a las 8 de la noche del 22, decretó el toque de queda sin que el Congreso lo haya autorizado previamente. Esa es la realidad. En el 98, pues. En el 98. Ahora, a las 8 de la noche dictó el toque de queda. Dándole rueda a la historia para atrás, ¿qué dice el historiador de los toques de queda en República Dominicana? Mira, primero hay que diferenciar que hasta 1908, las restricciones y la movilidad interna estaba, diríamos, focalizada a que sea establecida por los ayuntamientos. Y principalmente se asociaba a la existencia de pandemias. Entonces, en el año 1908 se dictó la Ley de Sanidad y se creó una junta provincial y una junta nacional, que era lo que dictaban las reglas para establecer las limitaciones de movilidad interna entre pueblos y dentro de la ciudad. Eso fue en el 1908. Previo a 1908, quien dictaba los toques de queda eran los ayuntamientos en caso de pandemias. ¿Los ayuntamientos? Sí, eran los ayuntamientos. Antes de 1908. Bueno, escúchame, todavía están 2 o 3 de ellos llamando a emergencia. Sí, lo cual no es correcto. No es correcto. Sí. Ahora, el Congreso tenía la facultad de declarar el estado de sitio, y cuando había pandemia, el presidente de la República podía disponer la limitación de entrada al territorio nacional. La limitación de entrada. En ese sentido, la primera gran prohibición que se produjo de entrada al país se hizo en febrero de 1854 y se estableció una cuarentena que duró 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses, solo que fue variando de puerto de origen. Por ejemplo, al principio se impedía que entraran los que viniesen de Curazao, y luego se le permitió entrar como en abril. Luego se prohibió que entraran los de Venezuela y terminaron prohibiendo la entrada de los que viniesen de las islas turcas. El gobierno ¿De qué se estaba cuidando el país en ese entonces? El cólera. Del cólera morbus. Del cólera. Entonces, tú sabes que quiero entender que el tiempo de la cuarentena es más largo, porque entonces las informaciones llegaban con mucha lentitud. O sea, cuando llegaba aquí al país una información, algo estaba pasando en alguna de las islas, ¿qué tiempo pasaba? ¿Semanas? ¿15 días? Era complicado. Normalmente, dependiendo la movilidad, porque los barcos normalmente duraban 1 semana para llegar aquí desde Curazao, pero no era que salían inmediatamente, sino que duraban allí 1 semana detenidos, iban a otros puertos.
una comunicación podía durar para llegar al país entre una semana y un mes, dependiendo el lugar. En el ámbito interno, incluso, un dragón, que era como se denominaba a los carteros, podía durar entre pueblo y pueblo una semana para llegar a una comunicación. Una semana. En esa época, y hasta más, dependiendo. Entonces, sí, es cierto, como tú dices, a veces cuando venían a llegar las informaciones, ya habían entrado varias personas con las enfermedades. Las cuarentenas no eran 40 días. Normalmente, al principio, Pedro Santana prohibió la entrada de los barcos, definitivamente. Luego lo flexibilizó y tenía que durar fuera del puerto unas 2 semanas hasta que un inspector pudiese determinar que ciertamente no había el cólera morbus en la embarcación. Así fue que operó. Y duraron en esa cuarentena desde febrero del 54 hasta agosto del 55. 1855. Un año y tanto. Sí, 1854 y 1855. Estamos hablando del siglo sí, esa fue la primera cuarentena conocida. Estamos hablando del siglo XVIII. 19. 19. Ah, sí. 19. Correcto. 19, Edwin. 19. Sí. 19, sí. Siempre un año arriba. Este siglo XXI lo tiene acelerado. ¿Y qué otros episodios, qué otros momentos de toque de queda hemos vivido? Bueno, para hacer un recorrido rápido de las cuarentenas y los toques de queda y también las prohibiciones de libre tránsito que hemos tenido en el país, en el año 1881 se desató en el país la presencia de la pandemia de viruela. Sí, la viruela. La pandemia de viruela era muy delicada. El primer brote se detecta por los predios de Puerto Plata y era normal, era una ciudad portuaria. Y de ahí se trasladó a Santiago. Ya hacia 1883 se detectó en Barahona. Entonces, tanto los municipios de Puerto Plata como de Santiago establecieron cuarentenas y establecieron prohibiciones internas de movilidad. Esto implicaba, por ejemplo, que la gente que vivía en Puerto Plata no podía ir a Santiago. Y si una persona iba al mercado de Santiago era revisada, era vigilada, que no estuviese enfermo. Y los que estaban enfermos eran aislados. No se podía ir a escuelas, que estaban en ese momento en un surgimiento en todo el país. Se prohibieron estas asistencias a escuelas. De pueblo en pueblo no podían cruzar de un pueblo a otro. Había una vigilancia estricta, por ejemplo, desde Barahona. No podían cruzar hacia Neiva ni de Neiva a Barahona. Esto duró aproximadamente 3 meses o 4 meses aproximadamente, esta cuarentena. Ya a partir de allí, otro gran momento que registra la historia dominicana en torno a pandemias y cuarentenas es la fiebre de influenza que tanto se ha hablado. La influenza, correcto, sí. La influenza española, que se detecta en el país a inicios de octubre de 1918. Y precisamente hay un poquito de dispar en las opiniones por dónde entró. Algunos dicen que entra por la frontera, otros dicen que entró por el puerto de Barahona. El caso de Fran Moyapons, que ha hecho una investigación al respecto, Virgilio Gotoró. Pero definitivamente entró por algún sitio y hizo estragos en el país. Lo que sabemos es que ya, por ejemplo, a mediados de octubre, el día 12 de octubre específicamente, de 1918, había una prohibición de que la gente de Duvergé pasase a Barahona, de que la gente de Neiva pasase a Barahona. Se prohibieron las clases en las escuelas, se cerraron los mercados en Barahona y en toda la región. Y a finales de octubre, mejor dicho, el mismo día 12 se prohibió el cruce por la frontera y a final de octubre se prohibió que los habitantes del sur entrasen a Santo Domingo. En diciembre del 1918, Santo Domingo cerró. O sea, la ciudad de Santo Domingo prohibió, igual que ahora, la visita a parques, prohibió que la gente se hiciese reuniones con eventos sociales, prohibió ir a misa a las iglesias y prohibió la movilidad en las calles. Agrupamiento de personas. Exacto. Igual que ahora. El Estado lo prohibió. Igual, exacto. Y ya para enero. 100 años después. 100 años después. Exacto. Para enero
Entonces, se prohibió en La Vega y en Santiago, en donde hizo muchos estragos, porque al principio los veganos como que medio descuidaron el asunto y lo golpeó bastante. Posteriormente, pues, se fue desvaneciendo y se hacían, diríamos, cuarentenas esporádicas en algunos pueblos cuando apareciese un brote. ¿Welder tiene cifras de muertos de cuarentena? Sí, claro, 1867 muertos en el 1918 en la República Dominicana. Pero en el mundo, entre 20 millones y 50 millones de muertos. En el mundo completo. Wow. En el mundo. La influencia. Werner, y una pregunta. Has estado hablando de las cuarentenas. ¿Esas cuarentenas estuvieron acompañadas de toque de queda? Sí, porque no podían salir de noche, ni tampoco podían salir de un pueblo a otro. O sea, tenía restricciones. No podía, habían horarios, solo que esa movilidad, quien la prohibiera los ayuntamientos, como yo dije al principio. Sí, el Estado en sí lo que prohibía la movilidad de un pueblo a otro, la salida del país y bueno, también el cruce de la frontera. Pero los ayuntamientos prohibían que las personas saliesen a una hora determinada, que no se reuniesen en lugares determinados, más o menos similar a como tenemos ahora. Así más o menos funciona. Entonces, subiendo más arriba, en el siglo XX, en 1908, subiendo la invasión norteamericana, subiendo Trujillo, subiendo más, no hubo cuarentena, no hubo. Y claro, lo interesante de todo esto es, y es bueno señalarlo, que nosotros teníamos 100 años que no hacíamos una cuarentena por pandemia. Es bueno que el pueblo dominicano lo sepa, porque la última pandemia que sufrió el pueblo fue la de 1918, 1919, y luego un brote que hubo de viruela en el 1920, pero menos intenso. Pero después de eso nosotros no tuvimos cuarentena, ni tuvimos ningún tipo de toque de queda relacionado con pandemia. El siguiente toque de queda conocido, formal, porque habían algunos toques de queda informales durante la etapa trujillista que ya eran, ¿verdad?, impuestos por el propio Trujillo en el control. Sí. Se produjo... Eso eran políticos, ¿verdad? Políticos, sí. El siguiente toque de queda conocido, registrado oficialmente en la historia dominicana se produjo el 28 de noviembre de 1961. 61. ¿En ocasión de qué se produjo entonces? Después de la muerte de Trujillo, después de la salida de la familia. Sí. Se desató en el país todo eventos que fueron duros, difíciles, y Balaguer pues dictó un toque de queda, pero con la particularidad de que solo era para San Cristóbal. ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, por los eventos que se desataron en San Cristóbal, realmente fueron unas oposiciones un poco duras. Bueno, Trujillo era de ahí, ¿no? Sí, bueno, era de ahí, sí. Pero al otro día lo dispuso para el Distrito Nacional también. Ok. El 29 de noviembre, que ya allí, en este momento, fue por disturbios. Y vamos a decir que entre 1960 y 1965 fueron comunes los toques de queda. La gente se acostumbró. Evidentemente que sí. Eran muy frecuentes. Sí, frecuentes. Por ejemplo, en el 62 se decretó un estado de emergencia que políticamente, todavía en el 66, lo invocó el presidente Godoy en septiembre de ese año, del 65. Y la declaratoria de estado de emergencia del 62 sirvió para decretar un toque de queda en diferentes momentos. Por ejemplo, ante un movimiento de la universidad se declaró un toque de queda en Santo Domingo por 24 horas. En Santiago se declaró un toque de quedas. O sea, fueron frecuentes, fueron bastante recurrentes por la inestabilidad política. Con el derrocamiento de Juan Bosch, el 25 de septiembre, la junta de militares que asumió el poder en esos días, hasta el día 30, cuando el triunvirato hizo acto de presencia, declaró el toque de queda, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y luego, el triunvirato también asumió el mismo toque de queda y declaró un toque de queda y en las mismas condiciones.
durante todos estos meses. Ya posteriormente, con la guerra de abril, no hubo toque de queda formal, pero las tropas norteamericanas sí establecieron toques de queda. Impedían que la gente saliera después de las 6 de la tarde y que se hiciese movilidad y entrara a lugares. Y en septiembre de ese año, el presidente Godoy pues dictó un toque de queda del 24 de septiembre que duró unas 2 semanas hasta mediados de octubre del 66. Pero eso fue luego de la firma del acuerdo de paz. Luego de la firma. Sí, porque realmente se presentaron momentos de mucha inestabilidad política en septiembre de ese año. Realmente, y él dictó el toque de queda para evitar ciertos disturbios, porque de noche, según lo que establece el decreto y las documentaciones en que se basa, habían ciertos ataques de ciertos sectores opuestos al movimiento que siempre lanzaban bombas molotov y una que otra disparos y hacían algunos que otros desórdenes en septiembre de ese año. Y pues él declaró el toque de queda, que duró, como les decía, un par de semanas. Pero, como les decía, entre el 61 y el 65 era algo normal. La gente lo veía como... La gente ya lo tomaba a la ligera, el toque de queda. Lo ligera. Lo cierto es que para muchas personas, dígase jóvenes entre 18 y 30 años, para ellos ha sido una experiencia realmente novedosa, tan nuevo como lo ha sido el tema del coronavirus, tan nuevo como ha sido la pandemia a nivel mundial, lo ha sido el toque de queda en República Dominicana, realmente muy sorprendente. Así es. Otra pregunta, los ciclones, el ciclón de San Zenón y el ciclón David, ¿no produjeron toques de queda también? El David sí. El ciclón David sí. Y la tormenta Federico. David fue en 1979. 79. Después, ahí mismo. Sí. Bueno, claro, el San Zenón, no. San Zenón fue en el 30. En el 30, claro. Bueno, la llegada de Francis Camaño al país en el 73 y un grupo de guerrilleros para derrocar el gobierno de Balaguer creó tensión. Yo no recuerdo si hubo toque de queda. No hubo. No hubo toque de queda. No. Okay. Ni hubo declaratoria de estado de sitio, ni tampoco conmoción interior. El gobierno siguió operando normal. Ya que mencionas el estado de sitio, ¿pudieras dar una explicación de lo que es el toque de queda y el estado de sitio? Sí, eso es un punto importante que es bueno decirlo, incluso que permite aclarar, si me lo permiten. Sí, claro. ¿Por qué es necesario la existencia de un estado de emergencia, como lo ha estado insistentemente pidiendo el presidente de la República, en el caso, ¿verdad?, del momento en que estamos? Lo que pasa es que, bueno, para contestar tu pregunta, Edwin, un estado de sitio ya no existe. El estado de sitio ya tiene otra denominación. Pero es lo mismo. El estado de sitio es cuando nosotros recibimos una invasión extranjera que afecta o que puede afectar la soberanía de la nación. Si recibimos una invasión haitiana o como lo que ocurrió en el 65, eso es un estado de sitio. Y también lo que para el Estado hubiese sido la presencia de Francis Camaño en el 72, porque se trataba en el 73, se trataba de alguien que intentaba. Ese es un estado de sitio. El estado de conmoción interior se refiere a una huelga que pues afecte la estabilidad de la vida nacional. Y ahora el estado de emergencia que se asocia a pandemias y a desastres naturales. Entonces, ¿por qué es necesario un estado de emergencia o un estado de excepción? Porque si no existe un estado de excepción, no puede existir toque de queda. Porque el toque de queda es una limitación del libre tránsito. Y solo se puede limitar el libre tránsito bajo dos circunstancias. Si una ley lo prohíbe o lo regula, o si bajo una declaratoria previa de estado de excepción
o en este caso estado de emergencia, el gobierno entonces lo establece. Si no hay estado de emergencia, no es posible. ¿Tú recuerdas cuando don Antonio Guzmán tomó el poder? En el 79. No me acuerdo, no me acuerdo mucho, no me acuerdo mucho. Hubo una huelga de choferes muy, muy fuerte, hubo muertos en 79. Lo leí en los periódicos. Pero te pregunto, ese caso y la poblada del 84 cuando Jorge Blanco, ¿hubo ahí toque de queda? No, sabes que paradójicamente la poblada del 84, que fueron 2 o 3 días de música, terrible. El 24 de abril, sí. Al término de la Semana Santa, por cierto. Sí, correcto. 24 de abril, incluso ahí murieron más personas que en la talla de la cabeza del Puente Duarte, Nino. Sí. En la poblada del 84. Correcto. Sin embargo, el gobierno no decretó el estado de excepción. Estado de sitio, como era que se llamaba en ese momento. Sí, no lo declaró. Entonces, o el estado de emergencia no lo declaró el gobierno y por lo tanto no hubo toque de queda ni hubo nada. O sea, realmente, paradójicamente, ante una situación como esa, de forma oficial, no asistimos a un toque de queda. No, o sea, el país no se paralizó por esa situación. No se paralizó. No hubo... Sí, en los toques de queda que tú conoces o que tienes ya la referencia histórica, porque el comportamiento de la autoridad era muy similar al actual. Lo siguiente, yo he sido muy crítico del comportamiento de la policía, especialmente. Yo también. Cuando, óyeme, un policía que se mete en una casa a sacar personas de dentro de su casa. Policía que lo llamaron porque supuestamente hay un radio pequeño encendido, la gente está viendo música en su casa, escala hacia la segunda planta, en un escalamiento hacia la segunda planta, entra a la propiedad, coge el radio y se va a coger el radio en la mano. Llega a los lugares y se lleva la silla plástica, la silla de playa, vehículos tipo motocicleta que están parqueados en su parqueo, porque ese es el parqueo de ellas, en ese lugar donde ellos viven, lo agarran y se lo llevan. Entonces, yo digo, pero ¿qué es lo hasta un chivo que está cocinando una gente. Un chivo. Mira, tiene razón. Para mí es increíble todo esto. Entonces, ¿cuál es la situación en ese entonces comparado con la situación actual? Y de una vez tu opinión, por favor, de si está correcto o no lo que están haciendo, lo que hicieron, porque yo espero que no lo sigan haciendo ya. Bueno, te voy a decir, es en lo absoluto incorrecto. Lo que se está haciendo ahora es realmente desborda todos los escenarios legislativos y todos los escenarios del comportamiento social. En primer lugar, si nosotros leemos la ley 2118, que es la ley que regula los estados de excepción, no aparecen ningún tipo de sanciones para quien viole un toque de queda. No hay sanciones. Ni siquiera dice que hay que apresarlo. No dice nada. Nada dice. Eso. No lo dice. Simplemente establece que quien violente esto será sancionado según lo que dice la ley. Y ninguna ley dice ni que hay que apresarlo, ni que hay que ponerle multa. Ninguna ley lo dice. ¿Tú quieres decir que nunca se hizo la ley para complementar eso? No, porque lo que pasa es que hay que entender algo. Cuando la ley 2118 se hizo, se estaba estudiando también el Código Penal. Y el Código Penal sí establecía sanciones para este tipo de violaciones. Entonces se hizo una conexión con el estudio del Código Penal en el 2018. Y pues al Código Penal no será aprobado por las razones que ya sabemos, los impases que hay, vamos a decirlo, los impases que hay con el asunto del aborto, pues no se completó la conexión legislativa. Por lo tanto, en el Código Penal actual ni en ninguna ley podemos encontrar lo que se denomina en técnica legislativa una referencia externa que permita aplicar el incumplimiento del estado de excepción. No existe una ley actual que lo permita aplicar. No hay una ley que diga, como muchos de los abogados, que diga taxativamente esto y lo otro. No lo hay. No lo hay. Incluso el juez, José Alejandro Vargas, lo dijo públicamente. Resuelvan eso, que esas multas son incorrectas. Entonces eso es arbitrar.
No, es que los usos y costumbres no pueden ser sujetos de una aplicación de una ley. Claro que no. Sanción penal, nunca. Claro, el juez le dijo, resuelvan eso, que esa multa es incorrecta. Sí, el juez lo dijo. Las galletas, y las galletas que le dieron los policías a personas detenidas. Ahora voy. Es una extralimitación absoluta. Ahí sí hay una violación a los derechos fundamentales. Perdón, que hay mi perrita acá. Falta el programa. Estamos en la misma condición, no te preocupes. Es un comercial. Parece que alguien llegó. Comerciales. Sí, un comercial. Resulta que eso es completamente extralimitado. La ley ni la Constitución le permite a la autoridad policial, porque no es militar, llegar a ese punto. Sí le puede permitir, en casos específicos, penetrar al domicilio de la persona, si es necesario. Si es necesario, pero no esas habitualidades que señala Edwin, de llevárselas hasta el gato. No, claro que no. Hasta un caldero de locrio. Sí, chivo. Un chivo. Chivo, y sobre todo, Edwin y Nino, los golpes que le dan a la ciudadanía. No hay por ningún lado justificación para eso. A mí no se me olvida, detuvieron un doctor que había estado trabajando. Parece que ese día él se lo tomó libre y se dio unos tragos. El doctor se desmonta de su vehículo, se nota que está un poco bebido, se nota, porque tú lo ves, está especulando, porque para saber si bebió tiene que ser con una prueba. El caso es que en una conversación que se estuvieron, un policía agarra y le da tremendo, como buen dominicano, tremendo tabanón a ese ciudadano. Sí. No, señores, pero por Dios, a otro lo tienen esposado en una camioneta y le caen a galletas, a galletones. Y yo decía, Dios mío, pero yo no puedo creer lo que está pasando. La autoridad no tiene una advertencia sobre esto. Yo entiendo que si hay una persona que la van a detener y no se quiere dejar apresar, se utilice la fuerza para someterlo. Yo entiendo esa parte. Pero después de ya de detenido o sin la persona estar provocando ningún tipo de lo agredan. Señores, eso es atacar la dignidad. Claro que sí, es en contra de la dignidad. Estoy de acuerdo completamente. Yo, incluso en chanza, yo he dicho, la policía le está dando rienda suelta a sus instintos. He dicho en chanza en algún momento. Parece que lo han dejado libre y ahora están golpeando todo lo que se aparece. Aceptado normal. Bueno, Werner, mira. Aceptado normal. Werner, ¿qué te digo? Yo, de mi parte, las preguntas se me agotaron. Nino, déjame completar alguna idea que Edwin... Sí. Edwin, mira, no conozco registros de violaciones expresas a la propiedad en la etapa, pero sí de arbitrariedades. Sí de arbitrariedades, principalmente en el periodo 60-65, donde hubo muchas persecuciones, la policía estuvo desbordada también, y miembros del ejército. Ahí sí, se presentaron bastante arbitrariedades en contra de la ciudadanía. Hay muchos periódicos que registran las quejas y las actuaciones en este periodo, pero en las demás pandemias, no. Y la razón era patente, ¿cuál? El miedo. O sea, realmente enfrentarse a una pandemia como la gripe española del momento era lúgubre, porque hay que recordar, y aquí cierro, no quiero tomarme tanto tiempo, cada vez que se enfermaba alguien, la casa donde esa persona vivía, sea de viruela, de cólera o de cualquier enfermedad grave, era aislada. Incluso le ponían delante una serie de parapetos a separarla, y la gente no pasaba ni siquiera por la acera, por el frente de la casa. Entonces había un temor que la gente prefería esconderse antes que salir a la calle para no enfermarse. Todavía mucho peor que el día ahora. Preguntarte de paso, esas personas que habían violado, esos policías cometieron esos actos extralimitando en sus funciones, ¿pueden ser sometidos a alguna acción penal, judicial en contra de ellos? ¿O estarían parados dentro del decreto de estado de emergencia? No.
precisamente la propia Constitución establece que las garantías constitucionales deben permanecer. Toda persona que haya sido agredido y que haya experimentado, ¿verdad?, en su cuerpo laceraciones, que haya sido golpeado de una manera inmisericordia o que su propiedad haya sido allanada de forma injustificada, tiene la vía penal para hacer la demanda correspondiente en contra del policía que lo haya realizado por agresión física, y tiene la vía civil. El artículo 149 de la Constitución lo protege. Recuerda que el artículo 149 establece que en caso de incumplimiento, ¿verdad?, de estas posiciones, de estas acciones, cualquier institución pública puede ser demandada civilmente en daños y perjuicios por la inobservancia en el cumplimiento de sus funciones y de la ley. Por lo tanto, todo ciudadano tiene el derecho de hacer la denuncia correspondiente, primero por daños físicos que están allí en el propio Código Penal y por la protección que da la Constitución de demandar civilmente a la policía por daños causados. Ya tenemos precedente, no en contra de la policía, pero sí en contra de la Suprema Corte. Werner, mira, Corte de Justicia. Lo que pasa con Werner es que ya él va ahora a una clase, entonces no va a abusar por el tiempo. Este ha sido un tiempo muy nutritivo para el conocimiento histórico de nosotros mismos y de nuestros amigos televidentes. Claro que sí. Te agradecemos, Wanda, esta participación y esta orientación. Óyeme, digo, no tiene desperdicio. Bueno, gracias. Tú sabes que hace unos días, ya finalmente, hace unos días conversaba con mi amiga Diana Contreras, y ella me decía, pero en mi cabeza no se registra ningún toque de queda en el 92. No, es que hay muchísimas personas en esa comisión. Muchos. Y realmente sí existieron. Yo te adelanto que eso tiene que ser un trabajo de investigación de Werner, que yo sé que será dentro de un poco tiempo publicado. Sería un aporte tuyo a la nación que estos hechos pasen, porque ahora tenemos 3 meses con una palabra nada más. Toque de queda. Sí. La palabra que suena 3 meses, ¿no? Largo 3 meses. Entonces, Werner, darte las gracias y siempre accesible a nosotros. Y la orientación que tú nos das y al país también sirven de mucho. Orientar en ese sentido la historia, la cultura y la educación sirve para que todos los dominicanos sepamos separar una cosa de otra y ver en qué estadio de la vida ahora mismo estamos viviendo con esta pandemia. Claro que sí. Gracias, Werner. Gracias, Werner. Muchas gracias. Para mí es un placer, realmente siempre a sus órdenes, siempre es para colaborar con su programa. Gracias. Nino, hasta la próxima. Gracias a ti. Panorama Actual. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta